Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto con todos. Hoy vamos a tener una proyección muy especial. En vista que mañana habrá el plebiscito en Chile, será un momento histórico. Vamos a tener aquí presente a un líder, un referente, alguien que ha sido uno de los principales voceros cuando reinaba el miedo frente a la quema de iglesias, uno de los pocos que se atrevió a hablar. Para quien no sepa, la quema de iglesias en Chile no comenzó la anterior semana, es un fenómeno que viene pasando hace mucho. De hecho, cuando el Papa Francisco visitó Chile en el 2018 hubo una ola de incendios. Y es un fenómeno que afecta no solo a los católicos, no solo a las iglesias de carabineros, sino también a los llamados hermanos separados, a los protestantes. De hecho, solo en el primer mes de la insurrección en el 2019 se quemaron 7 templos evangélicos y mi querido amigo Danilo fue la persona que más colaboró en las columnas que publiqué al respecto. Perdón que esté un poco despeinada. Y me disculpo si hay mucho ruido. Hoy fui anfitriona, cociné para mi familia y están todavía en la sobremesa ahí afuera. Así que en breve vamos a dar la bienvenida. A ver, aquí le voy a invitar yo. Muy buenas tardes. Hola Mabela, ¿cómo estás? Bien, feliz de verte y la verdad esperanzada porque confío que Chile va a rechazar lo que se viene, pero quiero tu perspectiva. Entonces, un poco estaba comentando que fuiste de los pocos valientes que se animó. Yo tuve el privilegio de estar en Chile el año pasado. Estuve un solo día y de esos sucesos que afirman la fe, yo estuve en Chile nada más y nada menos un día y fue el día de Cristo Rey. Nada es Ujú. casual. Y yo justamente me Sí. acerqué, yo pedí declaraciones que me hablen de los incendios contra las iglesias y nadie se animó a hablar. Y solo el Ujú. aquí presente tuvo la valentía de hablar al respecto. Y hay mucha gente que se está horrorizando por los incendios de las iglesias porque creen que es algo de hoy. Y gracias a ti pudimos difundir que no fue así y es la nota más leída y es del año pasado. Así que quiero que un poco nos des ese panorama. Bueno, con Danilo vamos a sacar una nota conjunta hoy a la noche, justamente de por qué los cristianos no deben votar a favor del apruebo. Y otra cosa, aprovecho el espacio, felicitar a Danilo y a los aquí presentes, porque en Chile no se aprobó la ESI. Y para darnos cuenta que lo que pasa en Chile es un fenómeno continental y es un fenómeno que proyecta el globalismo y es estos tentáculos del poder que terminan con la soberanía, pero sobre todo terminan con la célula más básica de la sociedad, como es la familia. En el momento que el Estado puede determinar cómo educas a tus hijos, hay un abuso de poder y para quien tiene muy claro que al César lo que es del César, claramente el César se está metiendo en lo que no le corresponde. Así que felicitaciones. Bueno, antes que cualquier cosa, quiero darte las gracias, Mamela, y primeramente dar las gracias a Dios que nos abre estas posibilidades de poder comunicarnos a pesar de que estamos am, mañosamente enclaustrados por el asunto de la pandemia, como ya le están llamando algunos. Hay que tener discernimiento con ese tipo de cosas también. Te quiero dar las gracias también porque tú nos ayudaste a poder visibilizar en medios lo que nos estaba queriendo mostrar en los medios, en el mainstream, en los medios de comunicación para masas, porque no son de las masas, ciertamente, son de la élite. Acá tenemos 4 canales de televisión o 5 canales de televisión abierta que tienen una tendencia política, izquierdista, anticristiana, atea, en los cuales tú no encuentras panelistas cristianos, no encuentras panelistas católicos, no encuentras personas, ni siquiera referentes que sean opositores a la hegemonía de la izquierda, de la neoizquierda, el neocomunismo, como lo quieras llamar, incluyendo el globalismo y otras tendencias del deconstruccionismo. Así que te quiero dar las gracias, Mamela, porque esa nota fue súper importante y no solamente yo, también hubo un equipo trabajando detrás para poder sacar esa nota. No quiero dejar atrás a Angélica Kruger, que nos ayudó mucho para poder sacar esa nota. Sí. Sí, es verdad, hubo cosas que nos tomaron por sorpresa y yo quiero partir citando la palabra de Dios.
la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia de Dios, la iglesia no es evangélica, no es protestante, no es mormona, no, en la iglesia de Cristo es el conjunto de personas en el mundo entero que por fe han sido salvadas por Dios, que creen en Jesucristo, que han sido redimidos por Cristo. Esa es la iglesia, es el concepto de eclesia que nos habla Dios. Y esa no tiene una denominación. ¿M? No hay un protestante que esté por encima de un mormón o de lo que sea. Aunque los mormones sabemos bien que son una secta y que arte y parte no tienen aquí, es por dar un ejemplo. Pero te quiero citar la palabra y dice, pero en caso de que yo me tarde, le está escribiendo Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia de Cristo no es solamente que predique la verdad del Señor Jesucristo, sino que tiene que hablar toda la verdad, absolutamente toda, sea una verdad que sea conveniente o no conveniente. El cristiano está obligado a no solamente predicar la palabra de Dios, sino que hablar toda verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, como Jesucristo es la verdad y es fuente de toda verdad, nosotros estamos obligados por mandato divino a decir lo que es verdad y por ende lo que vamos a decir acá van a ser verdades que a muchos les van a incomodar, pero que son verdades que hay que decirlas. Como por ejemplo lo que estábamos hablando recién, el ocultamiento por parte del establishment, incluso por parte de lo que nosotros llamamos centro derecha, porque en Chile, para que la gente sepa, no hay derecha, no existe derecha, hay unos conglomerados raros que mezclan eclécticas o no sé, o sincríticamente muchas cosas, que van desde partidos que son más liberales que partidos de izquierda, como Evópoli, hasta algunos que son más conservadores, como parte de la Unión Demócrata Independiente. Y en ese tipo de conglomerados nosotros no creemos, primero porque nuestra confianza está puesta en Dios, en Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo, y segundo, porque hemos visto con sus actos cómo ellos han traicionado al electorado cristiano, al electorado creyente, al electorado conservador, al electorado que ama la libertad, los ha ido traicionando vez por vez, vez por vez. Eso quería como para empezar a contextualizar y dentro de eso, claro, pasó ese episodio de que cuando se visibilizó la revolución molecular, de la cual habla Deleuze y Guattari, que eso es lo que estamos viendo en Chile, incluso con tintes en algunos momentos de guerra civil, de baja intensidad. Lo que vemos, por ejemplo, hoy en la Araucanía es básicamente una guerra civil, que mucha gente cree que una guerra civil es 100.000 personas por acá, 100.000 personas por acá y todos matándose, no necesariamente. Cuando es baja intensidad, son actos terroristas, actos violentos. Hace 2 semanas atrás aproximadamente asesinaron a un hermano cristiano pentecostal, a Pedro Carvajal. Fue asesinado con un arma de guerra. No era una munición de bala de una pistola de 9 milímetros, era una munición de guerra. A él lo asesinaron hace poquito. Estamos hablando 2 o 3 semanas atrás, nada más que eso. Y la quema de iglesia estuve haciendo un conteo, ayer un reconteo, y aproximadamente desde, no sé, 2015 en adelante, podemos llegar a cerca de 50 iglesias, templos, tanto católicos como evangélicos, concentrados mayoritariamente en la Araucanía, pero cuando fue el mal llamado estallido social, se concentró en Santiago y en algunas regiones importantes del país. En Valparaíso, Valparaíso. sí, en Valparaíso un templo La bien grande catedral. que, sí, sí, fue bien fuerte lo que ellos hicieron. Dentro de ese contexto, bastaría eso, solamente para hacer un llamado a todos los creyentes, a las personas de buena voluntad, a las personas que aman la paz, a las personas que aman la libertad, porque aunque sean ateos o agnósticos, el ateo y el agnóstico aman la libertad. Y una de las libertades trascendentales del ser humano es la libertad de conciencia, la libertad de pensar, la libertad de creer. ¿Qué más sagrado, qué más íntimo de una persona? ¿Qué más libertario, por decirlo de alguna manera? ¿Qué más liberador, por decirlo de una manera más expresa?
que poder creer y expresar tu credo en lo público y en lo privado, como lo dice el mismo artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso que no se les olvide a la gente del otro lado, a los marxistas, a los comunistas, a la gente que está detrás de toda esta revolución, que como una frase célebre, no sé si Marx la dijo, pero algún comunista la dijo, la mejor iglesia o la iglesia que ilumina es la que arde, pero la que está ardiendo por haber sido incendiada. La única, exactamente, sí. Bueno, gracias por esa introducción y gracias también por mencionar el hecho que no fuiste solo tú. Y yo, cada que tengo la oportunidad, lo menciono. Yo no logré que ningún referente católico se pronuncie y es muy importante porque yo tengo amigos que están estudiando, son frailes, se están preparando y me dijeron, es que en Chile hasta les da miedo salir con sotana. Entonces hay un miedo real y yo comenté, logré una entrevista con un evangélico, pero para él hablar conmigo se tuvo que reunir con varios para de ahí sacar las declaraciones. Y eso para mí fue muy impresionante, muy impactante y dice muchísimo, muchísimo. O sea, yo tuve que viajar personalmente a Chile en busca de eso y vi el miedo en los rostros de las personas y realmente fue desolador y vi iglesias grafiteadas, Dios ha muerto, y publiqué recién en el Pan Am Post una nota al respecto, precisamente claro. Porque tenemos el privilegio que nos acompañe la feminista que quiso debatir con Agustín anoche, con Agustín Laje, y lo único que hizo fue emanar berrinches. Para quien lo sepa, esta señorita pidió públicamente que a mí me violen. Así que gracias por la oportunidad. Perdón por esa interrupción, pero muy importante dejar eso en claro. Estamos viendo cómo quienes dicen defendernos son los primeros que nos atacan. Y tal es el caso de Chile, que supuestamente es una revolución para los trabajadores. Y hace pocas semanas quemaron vivo a un camionero. Sí, claro. Entonces, claro. No es un dato menor. Y yo más bien agradezco estas oportunidades porque deja al descubierto la naturaleza violenta, totalitaria e impositiva de la izquierda, de los socialistas que quieren que el Estado nos eduque, que nos adoctrine y que censure abiertamente a quien lo cuestione. Así que, disculpa, quiero que más o menos nos expliques qué está pasando en Chile, qué está en peligro. Entonces, te voy a dividir en 3 preguntas y procedo a la primera. ¿Qué es lo que se está... ¿Qué es lo que pide el apruebo en Chile y por qué se debe rechazar? Si puedes responder en esos 2 segmentos, por favor. Perfecto. El apruebo lo que quiere es básicamente una hoja en blanco. Ellos dicen que van a respetar algunas cosas. Por ejemplo, los tratados internacionales que hayan sido suscritos por Chile, que eso a mí no me queda claro, porque en Argentina ellos hicieron un listado de tratados internacionales que iban a respetar y otros que no. Entonces ya está el precedente internacional que si tú quieres, dentro de tu constitución, puedes aceptar algunos tratados internacionales y otros no. Entonces básicamente es una hoja en blanco en que se quiere construir todo de nuevo. Y la consigna de ellos es todo de nuevo, pero las consignas que están por detrás, ya sabemos lo que ellos quieren. Te voy a citar, por ejemplo, palabras de Guido Girardi, uno de los mayores impulsores en Chile del deconstruccionismo, del transhumanismo. Él dijo una vez, nosotros con el transhumanismo vamos a lograr lo que la religión no pudo conseguir, vida eterna. Lo dijo textual Guido Girardi. Aparte de eso, descalificando todas las religiones y la teoría cyborg y el transhumanismo, que es básicamente crear robots con inteligencia artificial y que tu cerebro sea traspasado ahí para lograr una vida eterna. Muy similar a la utopía del hombre nuevo del marxismo. Guido Girardi dijo, porque en este plebiscito, todo lo que se legisle, todo lo que quede dentro de la Constitución nueva, que yo espero sinceramente en Dios, y yo confío en Dios, que Dios no va a permitir que esto pase, Él va a hacer que gane el rechazo, lo que ellos quieren es que las cosas que alcancen 2/3 dentro de la constituyente o de la asamblea mixta, 2/3, 66.6% de los votos, eso quede en la Constitución. Y lo que no consiga 66.6% de votos
de los constituyentes, ya sea una asamblea constitucional de 155 a personas elegidas por el pueblo, que después vamos a ir a la mentira, porque es un contrato como esos contratos que haces tú con casas financieras, que tiene letra chiquitita abajo y bien chiquitita para que no la leas, y eso lo vamos a ver después. Esos 2/3 queda dentro de la Constitución, pero lo que no alcance 2/3 no va a quedar dentro de la Constitución. Y Guido Girardi lo dijo literal, y está en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Dijo, si la derecha quiere defender el derecho a la vida, no lo va a conseguir. Lo dijo así, porque no va a tener 2/3. ¿Mm? Porque solamente la derecha, entre comillas, va a poder oponerse con su 1/3 de constituyentes o asamblea mixta. La mixta es mitad congresistas actuales, mitad a gente elegida del pueblo, entre comillas. Entonces ellos, como están prácticamente ya desde mucho tiempo amarrado al proyecto, recordemos que el gobierno de Bachelet dejó un proyecto de ley muy avanzado de una nueva constitución. Atria tiene, que es un intelectual de izquierda que también tiene muy avanzado, si no ya lista, un proyecto de constitución. Ellos tienen ya amarrado el proceso. Entonces, todo lo que no consiga un quórum de 2/3 no entra en la Constitución. ¿Mm? Entonces, obviamente, que las cosas que a nosotros nos importan, a los creyentes, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de credo, a las libertades en general, que están muy bien protegidas en el capítulo 319 de la Constitución, tú lo puedes leer. Es un listado larguísimo de garantías constitucionales que son para la libertad de las personas, incluyendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos o el derecho a la libertad de culto. Ese derecho preferente a educar a los hijos está en serio riesgo. ¿Por qué? Porque vimos en la Cámara de Diputados, a propósito de la ley ESI, que la mayoría parlamentaria que tiene la izquierda hoy en día está en contra del derecho preferente y quiere adoctrinar a los hijos de las personas usando el aparataje del Estado, obligatoria y coercitivamente, desde parvularios, en ideología de género, en sexualidad agresiva, en hipersexualización, en homosexualización, haciéndonos creer a nosotros, queriéndonos hacer creer que es para educar a los niños, para que ellos no sufran abusos, cuando es al revés. Lo demostró empíricamente un compatriota tuyo, Ezequiel Baigorria, cuando hizo una presentación ante la Cámara de Diputados, la comisión. Él dijo que habían 3 barreras que los niños las tenían por naturaleza, que son el asco, el pudor, y no recuerdo la tercera, pero son 3 barreras que hacen que los niños no sean abusados, o que si son abusados, se pueda detectar el abuso. Si se eliminan esas 3 barreras o esos 3 diques emocionales, un niño puede ser violado, puede ser toqueteado, lo pueden abusar emocional o físicamente, y el niño no va a ser capaz. ¿Por qué? Porque esos 3 diques van a ser borrados por esta educación sexual integral, que gracias a Dios, gracias a la oración de muchas personas, ese proyecto se cayó, porque también necesitaba un quórum alto dentro de la Cámara. Entonces lo que tenemos por un lado son las promesas, el caramelo, el dulce, la cosa linda que te prometen un envoltorio precioso, pero es como que tú le estuvieras vendiendo el alma al diablo. El diablo te está diciendo, mira, te ofrezco un Ferrari, te ofrezco un departamento, estoy exagerando la nota, obviamente no es lo que están diciendo, pero por debajo tú tienes que renunciar a todo lo que implica tus valores cristianos, el derecho preferente de los padres, la indemnidad de los niños, en la protección de los niños, el cuidado cristiano que nosotros le damos a los niños, y un montón de otros valores y un montón de otros principios, como el derecho a la vida. Nosotros creemos en el derecho a la vida desde la concepción. ¿Mm? El otro día conversábamos con unos amigos acerca de 3 elementos inteligentes que se dan al momento de la concepción y que te denotan vida. Primero, cuando el óvulo entra cuando el espermatozoide entra al óvulo, el óvulo inmediatamente se cierra para que no entren otros espermatozoides. Eso es inteligente. Segundo, emite luz. Eso también es inteligencia. Y tercero, y el se óvulo puede ver bajo un microscopio. Se puede ver, sí, claro, hay experimentos que se han hecho en Israel. Y tercero, el óvulo desesperadamente busca adherirse a la pared del útero. Son 3 comportamientos inteligentes, separados, pero que van hacia un mismo fin. Si eso no es vida, si comportamiento inteligente no es vida, ¿qué es? Entonces nosotros defendemos eso, desde el principio, desde la concepción, defendemos eso. Entonces ellos no lo quieren, tampoco quieren la propiedad privada.
ellos lo ocultan como que no quieren la propiedad privada con respecto al agua. Y sí, eso se puede conversar. Se puede conversar que los derechos de agua estén dentro de la Constitución. Pero lo que ellos no te dicen es que el presidente Frei, de la izquierda, fue el que vendió la empresa metropolitana de obras sanitarias, la empresa de agua más grande de Chile se la vendió a los españoles en la década del 90. Entonces te están mintiendo, te metieron en un zapato chino, te metieron en un problema ellos, y ellos te ofrecen la solución al problema que ellos mismos crearon. Por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones. Um, Antes, las administradoras de fondos de pensiones asumían parte de las pérdidas, pero luego de unas reformas en los gobiernos de la izquierda, esas pérdidas fueron a dar a los cotizantes. ¿Y quién lo hizo? Los gobiernos de la izquierda. ¿Quiénes tienen endeudados a los estudiantes universitarios con el crédito con aval del Estado, que fue un negocio para los bancos? Ricardo Lagos. Ricardo Lagos fue el que hizo la ley que se llama CAE. Ricardo Lagos puso las autopistas que tú pagabas una tarifa por cada pasada. Eh, Podríamos decir que la izquierda fue mucho más mercantilista que el mismo Pinochet, que dicho sea de paso, yo fui opositor a Pinochet. Mm, También fuimos, bueno, yo no, mis padres fueron opositores a Allende porque ellos tenían un pequeño almacén y con el racionamiento y con todas esas cosas nos apiedraban la casa, nos gritaban cosas, maltrataban a mis padres, así que no somos allendistas, nunca fuimos allendistas, pero tampoco fuimos pinochetistas. Lo que sí, nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que hoy en día son buenas y que se heredaron de Pinochet, que hoy en día hay cosas buenas que se heredaron de los gobiernos de la izquierda. Pero también hay que tener en consideración otra cosa, ese eslogan, no son 30 pesos, son 30 años. Pero si tú te fijas, de esos 30 años, el 80% del tiempo lo gobernó la izquierda. Entonces, por No, favor, no, como decimos acá en Chile, no sé cómo se dice en Argentina, no sean, en Argentina no sean chantas, no sean algo así, sí, por sí, bueno, favor, sí, el problema lo crearon ustedes y ahora ustedes nos quieren meter en otro problema peor cuando ustedes nos dijeron que la alegría iba a venir en el 88, 1988, y nosotros creímos que la alegría iba a venir. Y yo personalmente hice campaña, no podía votar, pero yo hice campaña por el no, y nosotros estábamos esperanzados. Pero no pasaron 2 años y la esperanza se fueron a buena parte. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hacer todo lo contrario de lo que dijeron que iba a hacer. Los escándalos más grandes de corrupción que han habido en este país se dieron en los gobiernos de la izquierda. muchas Eso gracias es por... en parte. Sí. Ujú. Ajá. No, querías continuar, pero sigue. Sí, lo que pasa es que también se habla de eliminar el Tribunal Constitucional. Lo que hace el Tribunal Constitucional es solamente una cosa, que cuando sale una ley despachada del Congreso y de la Cámara de Diputados, nuestra Cámara es bicameral, a 45 senadores, si mal no recuerdo, o 46, y 155 diputados. Cuando ambas cámaras emiten una ley, la promulgan, eso pasa antes de la promulgación final, pasa al Tribunal Constitucional, que lo que hace es ver si viola la Constitución. No es más que eso, no es una cuarta cámara, como mienten algunas personas de la concertación. Y los que ellos, de la izquierda, los que ellos no te quieren decir es que ellos han acudido un montón de veces también al Tribunal Constitucional. No, ellos no se quedan, no es que ellos digan, no, nosotros nunca aprobamos ir al tribunal, no, lo han hecho. Y voy a decir, aquí tengo anotado el dato de cuántas veces, porque no me gusta hablar sin dato duro. Mira, desde, desde el 2006 en adelante al 2017, 35 expedientes abiertos el Tribunal Constitucional. De esos, 15 fueron presentados por la izquierda. 15. Entonces, que ellos mismos estén criticando al Tribunal Constitucional cuando ellos acudieron al Tribunal Constitucional es una hipocresía y fue 15 veces. Ahora, cuando se da la mayor reiteración de peticiones al Tribunal Constitucional de parte de la izquierda es cuando gobernó Piñera. O sea, cuando gobernó Piñera, entre comillas, Piñera no es derecha. Piñera es algo así como una especie de socialdemócrata, democristiano, su familia es demócrata cristiana. En Chile la democracia cristiana es izquierda, es junto con el Partido Comunista y junto con el Frente Amplio y junto con el Partido Socialista el bloque de oposición.
en muchas cosas no están de acuerdo, pero ellos van juntos como izquierda. Y lo ha Eh, demostrado. Ha lo ha sido demostrado en muy los hechos, funcional. claro, claro, en todas las votaciones valóricas, salvo yo quiero nombrar acá al diputado Sabat de la democracia cristiana, por quien pido oración, porque dentro de un contexto de oposición interna mayoritaria en su partido político, él ha sido una persona que ha votado por los principios cristianos. Él votó en contra de la ley de educación sexual integral y otras personas también, siendo de él la izquierda. Él no se considera a sí mismo, no sé si considera izquierda, pero es demócrata cristiano. Ujú. Entonces es una ridiculez tras otra, es un sinsentido tras otro, es una mentira tras otra lo que está pasando con el plebiscito de mañana, que por cierto, cuando empezó el famoso estallido social, no fue lo que la calle, entre comillas, la calle pidió. Lo que la calle pedía, o la gente que salió a manifestarse, fue primero por el alza de pasajes. Al segundo día se habló de salarios, luego de pensiones, luego de otros temas que eran netamente de mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y después, como a la semana, cuando ya había estallado todo esto, empiezan a escucharse las primeras voces de nueva constitución, y luego en complicidad con el establishment, en complicidad con los medios de comunicación, Canal 7, no tengo miedo de decirlo, Canal 7, Canal 9, Canal, bueno, vamos a ir por su nombre, porque en diferentes regiones del país no es el mismo número, a Televisión Nacional de Chile, que es del Estado, lo pagamos todos con nuestros impuestos, y ha ido a pérdida muchas veces y tenemos que pagar nosotros esas pérdidas por nuestros impuestos. Megavisión, Chilevisión, que es el mismo dueño de CNN, Turner, que es un activista de izquierda, Chilevisión, um, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, y ya no es católica, y en su publicidad ellos mismos dicen, ya no somos el canal del angelito. Literal, lo dicen ellos. O sea, ya se deshicieron de toda muestra de catolicismo que hubiese habido en ese canal. Y también el canal La Red. Hay un monopolio, una hegemonía en los medios de comunicación de gente progresista, izquierdista, LGBTI, feminista, feministas radicales y feministas más moderadas, pero no hay espacio para lo que no sea lo que ellos son. ¿Mm? Si tú eres cristiano, acá te dicen despectivamente el Canut. ¿Mm? A nosotros no nos molesta, porque Canut de Bon, Canuto, pero es por Canut de Bon, que era un cristiano que vino desde España, que era un industrial que él predicaba en las calles. Y existe la tradición hasta el día de hoy, sobre todo de mis hermanos pentecostales, de predicar en las calles, y que es algo muy lindo. Bueno, la sumatoria de todas las cosas que tú estás viendo es todo en base a mentiras, a engaños, y en base a crearle una alta expectativa que el mismo expresidente Lagos, que te acabo de nombrar con respecto a lo que él hizo en su gobierno, el mismo expresidente Lagos hace 2 semanas aproximadamente sacó una declaración que dijo que la gente se estaba haciendo demasiadas expectativas con respecto a una nueva constitución. Pero esas expectativas no se las hace la gente por sí misma. Es porque la publicidad de la gente de la izquierda, de los marxistas, los neomarxistas, del lobby LGBTI, del lobby abortista, de los feministas, de las ultrafeministas, te están vendiendo algo que ni siquiera se puede financiar. Entonces yo me pregunto, yo en lo personal quiero salud gratis para los más pobres, obviamente. Quiero educación para los más pobres, pero también quiero libertad de elección. Porque si el Estado me dice, ¿sabes qué, Danilo? Tú tienes educación gratis, garantizada, pero es solo un proyecto de educación del Estado. Y el Estado va a manejar los contenidos de lo que le vamos a enseñar a ti, a tus familiares, a tus descendientes, a tus vecinos, a tus amigos. Eso yo no lo quiero. Yo quiero libertad para yo poder elegir. Y esa es una de las cosas que de a poquito las están acortando. De a poquito las están acortando. Con legislatura en el Congreso y con el proceso que empieza mañana. Ahora, otra cosa con respecto al tema constituyente. Yo te voy a hacer una pregunta a ti como mujer. Am, Sabiendo que ya hay paridad aprobada, o sea, tiene que ser, ya sea convención constituyente o mixta, tiene que ser 50% varones, 50% damas. ¿Qué pasa si gana el apruebo y el pueblo elige a 70% de mujeres y 30% de hombres? ¿Te parece justo que a ti, como mujer, te dejasen fuera porque no se cumple ese 50%, 20% de mujeres inmediatamente queden fuera
por ser mujeres. ¿Te parece bueno eso a ti? No, de hecho, y gracias por la pregunta, cuando fue el debate sobre la legalización del aborto en Argentina, que a Dios gracias y por el enorme esfuerzo de quienes dimos la lucha pro vida, eh, yo expuse cómo el 50% de las senadoras, 50 clavados, estaban a favor Ujú. y el 50% en contra. Entonces, ser mujer no significa que piensas de determinada manera. De hecho, ahí quedó en claro que hay una división, justamente porque si bien compartimos genitales, no compartimos valores. Entonces es totalmente absurdo legislar a base del sexo de las personas. Y además, como tú bien mencionas, es posible que ganen más mujeres que hombres. Y estas ideologías lo que hacen es tratar a la mujer como una discapacidad. Y todo el ideario socialista de izquierda determina que no hay ciudadano, no hay individuo, solo colectivos a los cuales apelar. Y me encantó, retrocedo un poquito, lo que comentaste, esto muy importante de las distintas denominaciones y sobre todo que el ateísmo y el agnosticismo no solo son actos de libertad, sino que son actos de libertad que solo pueden suceder en una sociedad de base cristiana. Sí, Donde sí, hay claro. libertad de pensamiento, hay libertad de disentir. Y eso es algo que mucha gente no sabe valorar. De hecho, y es un dato muy importante, poco a poco sale el descubierto que en Cuba, cuando el Che Guevara estaba al mando, él encerraba a los homosexuales en las unidades militares de ayuda a la producción para rectificarlos o enderezarlos. Lo que poca gente sabe es que en la Cuba de esa época, los cristianos también estaban ahí, católicos de distintas denominaciones y también los testigos de Jehová. ¿Por qué? Al homosexual se lo perseguía no por una cuestión moral, se le perseguía por una cuestión utilitaria, porque no era considerado apto para la guerra. De la misma forma, el cristiano era perseguido porque vio a Cristo Rey, porque no pone al Estado al nivel que le exige la revolución. Y es importantísimo entender estos conceptos porque hay mucha confusión en torno a qué espera el cristiano, en torno a cómo ha sido la historia, y la realidad es muy diferente. Entonces yo aprovecho y te hago Sí, una consulta sí. respecto a este tema. ¿Cuál es el mayor peligro de que gane la prueba? Yo no te diría que es un mayor peligro. Yo te Ok. diría que es un abanico de múltiples peligros. Primero, que perdamos libertad en todas sus expresiones. ¿Mm? Libertad de conciencia, libertad religiosa, derecho a la vida, porque recordemos que la libertad religiosa no es solamente que podamos expresar y predicar nuestra fe en lo público y lo privado, como dice el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tú tienes derecho a tener la religión que tú quieras, incluso a cambiarte de religión o no tenerla. Tienes derecho absoluto, y en lo público y en lo privado. Si me Pero permites, eso... hago hincapié en esto ¿Mm? último. En Ujú, Cuba, yo lo doy siempre como ejemplo en mis clases, porque en ujú. Cuba hoy hay pastores presos por hacer homeschooling. En Claro, Cuba solo existe la educación del Estado. Es prohibido dar clases particulares, es prohibido educar en tu casa. No estamos exagerando, no es una extrapolación, eso ya existe. Pero a mí me preocupa algo por encima de todas las cosas, que está publicada en mi nota que Dios ha muerto, y cómo ujú. la izquierda, el socialismo, necesita convertir al Estado en su Dios. Y cómo, o cómo lo ves tú, el hecho que Sí, pretenden que la Constitución tenga la potestad de emanar la maná del cielo, porque eso es lo que a mí más me preocupa. Creen que porque está en la Constitución va a pasar. Y termino con esto último, ya que mencionaste a Lagos. ujú. La gran mayoría de la gente que está pidiendo el cambio de constitución cree que la constitución todavía tiene la firma de Pinochet, De cuando eso la mismo también realidad, vamos a hablar. Ujú. si tú me corregirás, Sí, desde el sí, 2005 aparece la firma del presidente Lagos, que era de izquierda. sí. Es más, voy a ahondar en eso. Y, Cuando y Lagos dio el solo como discurso, punto final, sí, sí, cómo esto ujú. denota no solo una falta de civismo, sino una falta de educación, y cómo todo el ideario que está detrás de este apruebo demuestra el adoctrinamiento que ha habido hasta hoy.
Prosiga, caballero. Claro, claro. Mira, gracias por introducirme en eso. Ricardo Lagos dio un discurso fuerte cuando él, el año creo que 2005, proclamó la nueva constitución. La nueva constitución lleva la firma de Ricardo Lagos, la firma de muchos de sus ministros, incluyendo Yasna Proboste, que era ministra de Educación y que hoy en día es senadora y que es una de las principales activistas del apruebo. Está la firma de Yasna Proboste, está la firma de Vidal, que era uno de los ministros importantes de Ricardo Lagos y que también está haciendo proselitismo por el apruebo. Y Ricardo Lagos da un discurso potente y dice, este es un nuevo horizonte, una nueva esperanza, ya se acabó el problema con la Constitución, ya no hay más asunto con la Constitución, ya no es un obstáculo la Constitución. Y lo vamos a demostrar con hechos empíricos, no solamente con un discurso. Mira, la Constitución de Pinochet, que tú sabes que yo fui opositora a él, no tengo por qué hacerle publicidad, yo voy a la verdad, a los hechos. La Constitución de Pinochet tenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias. La actual Constitución, o la de Lagos, tiene 129 artículos y 20 disposiciones transitorias. En Lagos, ahora, la actual, tiene 147 artículos. La de Pinochet tenía 120, pasamos a 147 artículos y tiene 42 disposiciones transitorias. No hay ninguna relación entre lo que era, lo que dejó Pinochet y lo que dejó Lagos más las continuas 52 veces que ha sido reformada la Constitución chilena, desde 1989. Una vez que Pinochet pierde el plebiscito, llama a un nuevo plebiscito para hacer una serie de reformas. Se aprueban por parte de la izquierda y de la mal llamada centro-derecha, y se hacen una serie de reformas ya dentro del mismo periodo de Pinochet. Y luego 52 veces reformas, 257 artículos reformados. Y ahora te lo voy a demostrar en hechos empíricos. Hasta hace unos pocos años atrás, o hace una década o 2 décadas, habían senadores designados, ¿m? Que eran designados a dedo. Eso ya no existe. ¿M? Existía un sistema de elección binomial, que permitía que dos grandes bloques sacasen la mayoría de los escaños en ambas cámaras. Hoy en día eso no existe. Ahora estamos regidos por el sistema D'Hondt, el proporcional. Yo creo que tú lo debes conocer, que es el sistema que permite que en algunos casos en una lista salgan gente menos votada que gente con mayor votación en otra lista por el arrastre de un candidato que tiene mucha votación en una de las listas. Se van intercalando. D'Hondt se llama, o Don't le llaman a algunos a ese sistema. Entonces ya no estamos en el sistema binomial. De hecho, hoy en día la educación, por una ley que hizo Ricardo Lagos, la educación secundaria también está garantizada. Existe el sistema de garantías de la salud también. Entonces, hoy en día, lo que tenemos en los hechos y lo que tenemos en el papel no hablan, no dialogan con el discurso del apruebo. Te mienten cuando te dicen que es la Constitución de Pinochet. No solamente está la firma de Lagos, no solamente está el discurso de Lagos, sino que en los hechos empíricos es totalmente diferente a lo que dejó Pinochet. Nadie te puede decir, leyendo la Constitución de Pinochet, leyendo la Constitución de hoy día, que es lo mismo. No se parecen, no dialogan. Solamente en cosas que son constitucionales y que son estándar en las constituciones de todos los países, que es, por ejemplo, o tener un sistema presidencialista, tener un sistema bicameral, tú eliges si eres federal o regionalista, nosotros somos regionalistas, cosas así, que son los define al Estado, define al ciudadano, define a la nación, define los límites, los símbolos patrios. Esas cosas van a estar en cualquier constitución. Estaban en la Unión Soviética, están en la China comunista, son cosas que son estándar. Y ahora, yendo al punto que tú me dijiste, con respecto a que es más peligroso el comunismo que el ateísmo. ¿Por qué? Porque puede haber un régimen que sea, o un presidente que sea ateo, pero el presidente ateo va a respetar tus libertades, porque para el ateo la religión es un cualquiera, una cosa, una expresión de la cultura. Pero cuando es un régimen comunista totalitario, el Estado se vuelve un dios, como tú bien dijiste. Entonces, como Jesucristo, Hijo de Dios, es nuestro Dios, el Hijo de Yahvé, es nuestro Dios, y nosotros lo adoramos solo a Él,
entramos en abierta confrontación con el Dios de los regímenes comunistas totalitaristas. Ahora, muchos dicen, eso es un avance. Mentira, eso pasó en el Imperio Romano hace 2000 años. Uno de los principales hechos por qué el cristianismo fue tan fuertemente perseguido en el Imperio Romano es porque una de las cosas que unía al Imperio Romano era la adoración al César como si fuera una especie de dios o semidios. Se te permitía tener religiones y mucha gente tenía muchas religiones entre sí. ¿Mm? Combinaba religiones de diferentes lugares porque tú sabías que el espectro geográfico o la amplitud geográfica del Imperio Romano era gigantesco. Entonces había muchas religiones que se mezclaban y una persona podía mezclar varias religiones, pero no se podía transar con la adoración al César. ¿Mm? Y como los cristianos de la época, la iglesia primitiva, obviamente adoraba a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios en la carne, venían las persecuciones. Entonces tú me dices, esto es nuevo, es progresismo, vamos hacia adelante. No, estamos retrocediendo 2000 años. Entonces tampoco no nos digan que estamos evolucionando o que nos estamos volviendo seres más, ¿cómo decirlo? Seres más de luz, seres más inteligentes, más... No, ¿por qué retroceder 2000 años? O sea, ni siquiera estamos retrocediendo la Edad Media, que tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Ni siquiera estamos retrocediendo 500 años, estamos retrocediendo 2000 años. Y Entonces, que los me 2000 vengan con años eso. como punto de quiebre, perdón que te interrumpa, es muy Uh -huh. importante. Gramsci, el neomarxista, el que inicia la batalla cultural, dijo precisamente que hay que destruir 2000 años de cultura. Y yo invito a quienes nos ven a estudiar cómo lo que nosotros estamos viviendo es en realidad un resurgimiento de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se prohíbe el calendario. ¿Por qué? Porque nuestro calendario empieza con la muerte de Cristo. La destrucción de las iglesias es lo más simbólico de esto y esta necesidad de romper el anciano régimen. El anciano régimen de hoy es el Estado de Derecho y la República. En América, ¿no? En España es otra la dinámica. Entonces, invito a quienes están aquí y a quienes nos van a ver en YouTube apenas lo subamos, que va a ser en breve. Lean el artículo En Chile, Dios ha muerto, es la antesala al totalitarismo, que escribí justamente sobre este neopaganismo que está surgiendo, en el cual las feministas cumplen un rol primordial. Precisamente antes del estallido social, ¿quién estaba agitando, quién estaba arengando? Toda revolución de izquierda empieza con un movimiento feminista. La revolución bolchevique empieza el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Las feministas ya estaban tomando universidades, y esto es no tanto para los chilenos, sino para una advertencia a los demás países. Alertas. Nuestra lengua es materna precisamente por la influencia de la mujer como madre, porque es la primera voz que escuchamos. Entonces la mujer guía la cultura. Y el feminismo hoy es la voz más ruidosa, pero habemos mujeres que nos oponemos y que hacemos que quede muy en claro que triunfa la civilización sobre la barbarie. Ahora, justo escribí un artículo meses atrás que se titula Chile dijo basta a la ideologización comunista en las escuelas. La entonces ministra de Educación, que no es más la ministra, justamente porque está dedicada a promover el rechazo, ella demostró con denuncias perdón, denuncias de padres de familia y tutores, que bueno, en Chile no se llaman tutores, tienen otro nombre, pero digamos que son los encargados de los niños. Sí, gracias por la terminología. Mostraron diputados, legisladores, el adoctrinamiento frontal a los niños de edad muy temprana en las escuelas. Y realmente vemos en la calle con la juventud que el adoctrinamiento es real. Y lo que denuncia la ministra es acorde, mayor es la intervención del Estado en la escuela, mayor es el adoctrinamiento comunista. Y en eso te invito a hacer una reflexión, porque también cito este texto. Voy diciendo los nombres para que indaguen, para los que quieran saber, y para los chilenos para que tengan mayor respaldo teórico. La evidencia desmonta el mito de la desigualdad en Chile. Tuve el privilegio de entrevistar a la economista Bettina Horst, y ahí revela que en Chile el nivel de pobreza era del 8,36%. Bajísimo, bajísimo. Pero ¿qué pasa? La prosperidad dejó de ser una meta para los chilenos de izquierda y lo que quieren es igualdad. ¿Y cómo les decimos que igualdad en nuestro continente existe? Justamente en Venezuela.
donde más del 80% está bajo la línea de la pobreza extrema. Entonces, ¿qué tan profundo es este adoctrinamiento? ¿Qué secuelas está dejando? ¿Y cuán mentiroso es este hecho que Chile es desigual? Porque el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, muestra que no es la realidad, que más bien Chile es el país con uno de los mayores niveles de crecimiento social, es decir, de salir de la pobreza a pasar a la clase media, incluso alta. En Chile se hace sin precedentes en comparación con el resto de la región. Mira, yo primero quiero hablarte en términos bien simples, porque quiero llegar a los creyentes, y mucha gente que es creyente no tiene muchos conocimientos de economía. Pero vamos a ir haciendo algunos ejercicios prácticos para que se entiendan qué es lo que es el progreso y qué es lo que es la igualdad. El progreso es que, independiente de que tú seas rico o seas pobre, vamos todos hacia arriba, todos. ¿Mm? De esta manera, todos hacia arriba. La igualdad de la izquierda es que vamos todos hacia abajo. De hecho, Camila Vallejo dijo algo así como: prefiero que seamos todos pobres pero igual. No, yo creo en esto. Yo creo que vamos creciendo todos. Y a medida que vamos creciendo, vamos acortando las brechas de desigualdad. Y eso es lo que se ha dado en Chile. Y yo te voy a hablar primero con números y con mi experiencia personal. ¿Mm? A Chile, hace unos 60 años aproximadamente, en mi casa había una letrina que es foso séptico. Foso séptico es un agujero que tú haces para hacer tus necesidades. No teníamos baño. Cuando mis padres llegaron a vivir, yo soy hijo de una, no sé cómo se le llama, empleada doméstica, nana, no sé cómo le llaman en otros países, empleada doméstica. Mi padre era taxista. Y ellos, gracias a la bendición del Señor y a su esfuerzo, yo pude ir a la universidad. Primera generación en mi familia, y junto con la mayoría de mis amigos pudimos ir a educación de terciaria, primaria, secundaria, terciaria, ya sea técnica o universitaria. Fuimos la primera generación, nosotros. Yo tengo 45 años, te hablo de chicos entre 35 y 50 años, la primera vez que íbamos a universidad o a un instituto de educación superior. Y muchos de ellos viven en sus casas, viven en sus barrios, y yo soy de la comuna de San Ramón, que es una comuna pobre y estigmatizada por ser pobre. ¿Sí? Y nosotros, viviendo acá con mi familia, logramos crecer muchísimo en los 90, en el 2000. Ya pasamos y tenemos televisión por cable, tenemos cada uno un televisor en su casa, perdón, en su habitación. Pasamos nosotros de ser, primero, pobres, pobres que no teníamos agua caliente. Y yo te voy a hacer una infidencia personal, que creo que es súper interesante. No teníamos ducha caliente. Y el baño, que ya no era una letrina, ya era un baño con los artefactos de un baño, con una tina, con todo lo que se necesita, pero no teníamos agua caliente. Nosotros lo que teníamos que hacer era hervir, lo que dice en Argentina una pava, una tetera, hervir agua en una tetera y con eso lavarnos. Estoy hablando de hace 30 años atrás aproximadamente. Ahora, gracias a Dios, tenemos un Calefón, y lo tenemos hace muchísimos años. Nosotros pasamos de un nivel de vida de esta calidad, de mucha pobreza, pasamos a un nivel de vida de clase media. Y en algunos casos estamos ya casi rozando clase media alta, pero ya cuando vino el tema de la insurrección y cuando vino la pandemia, bajamos y ahora estamos rozando entre clase media y un poquito más abajo. Nos hemos empobrecido. Ese es mi caso personal y el caso de muchas personas. Y te lo doy con números. La esperanza de vida en Chile era de 60 años. O sea, lo que se espera que un ser humano viva era de 60 años hace pocas décadas atrás. Hoy día es de 82. O sea, hoy día solamente Canadá, en América, solamente Canadá supera en expectativa de vida a Chile. 82 años es muchísimo, muchísimos años. Mucha gente, los comunistas dicen: ay, pero esos pobres ancianos, ¿cómo llegarán en las condiciones que llegan? No, el argumento es al contrario. Es cómo se arreglaron las condiciones de vida en general para que una persona que antes moría a los 60, ahora vive hasta los 82 en promedio, y las mujeres 86 aproximadamente, y los hombres 78 en promedio. O sea que por lo general siempre viven más las mujeres, benditas a ustedes, por lo general viven más las mujeres que los hombres. Pero yo también quiero aprovechar aquí la pasada de desarticular un argumento de falsos evangélicos que están por el apruebo, que son marxistas infiltrados en la Iglesia de Cristo y que me hago responsable, hice una investigación. Más adelante lo podemos ver en un libro que tú sabes que ya está en circulación. Mi ensayo dentro del libro es Cristianismo, Familia y la lucha valórica.
Ahí yo hago una investigación seria y ahí va a estar el dato duro con respecto a lo que te digo de la infiltración marxista en la iglesia evangélica. Eh, Ellos dicen, Jesús era un revolucionario, Jesús hizo un montón de cosas, fue el primer comunista. Mentira, el comunista niega la existencia de Dios. Jesucristo, si hubiera sido comunista, se hubiera negado a sí mismo porque Él es Dios en la carne. Y dicen, no, pero Jesucristo echó a los mercaderes del templo. Ojo, vamos a leer el texto para de inmediato desmontar esa mentira de los pseudo evangélicos marxistas. Dice el texto en Marcos 11, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, esto es en el templo, en la iglesia, donde se adoraba a Dios, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada a su enseñanza. Vamos a explicar que esto no tiene nada que ver con las consignas marxistas, porque primero, recordemos que cuando Jesucristo vino al mundo, la expiación de los pecados era por medio del sacrificio de animales. ¿Mm? Eso estaba establecido en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí es lo que él se opuso, a que fuera del templo hubiera gente vendiendo esos animales para que se hiciera la expiación y no se cumpliera con los mandamientos de que cada uno tenía que proveerse a sí mismo de su ofrenda expiatoria, y eso no se debía hacer en el templo. Y como había gente que estaba comerciando, por entre comillas, por la salvación y haciendo cambista, a eso se opuso Jesucristo, a eso lo llamó cueva de ladrones, a aquellos que estaban usando los conceptos del Antiguo Testamento para la reivindicación ante Dios, lo estaban usando como un elemento de ganancia. Es como si yo hoy día me pusiera fuera de una iglesia y me pusiera a decir, ¿sabes qué? Ora conmigo, dame $100.000 y yo te aseguro que tú vas a ir al cielo. Una cosa así. O $10.000 o la cifra que tú quieras. Eso es lo que estaba atacando Jesucristo, que no se cumpliera el mandamiento de Dios y que se aprovechasen de eso para hacer mercantilismo. Y está ceñido al templo, a la salvación y a la comunión con Dios. No tiene nada que ver con hacer una revolución que destruye cerca de 70 estaciones de metro. El metro de Santiago era uno de los orgullos de los santiaguinos y de los chilenos. Ay, yo cuando fui en el 2011, yo fui en los dos gobiernos de Piñera, fui, y vi la insurrección también en el 2011, perdón que te interrumpa, y me sentí en el futuro, porque era un día de mucho calor y había un aspersor de aire fresco con como gotitas, partículas de agua. Y hago esta breve interrupción. Yo fui a un festival de música, el Maquinaria, y había una guitarra gigante que emanaba partículas de agua fresca. Era un lujo. Y había agua, era todo genial. Fui al mismo festival en Argentina y la gente iba pasando de a una a ambulancias porque no había agua, y a un amigo le dieron un golpe en el estómago porque los que organizaron el ingreso al estadio o al predio eran barras bravas. Y ahí para mí era siempre el contraste, ¿no? Y comparar el metro de ambas ciudades, de Santiago y Buenos Aires. Y bueno, hago esa pequeña aclaración porque varios dicen, yo vivía en Argentina y cuando te entrevisté la primera vez estaba en Argentina, pero yo soy ecuatoriana, sí, estoy en Ecuador ahora, porque varios estaban comentando. Entonces, bueno, nos queda muy poquito tiempo y quiero que dejes un mensaje final del por qué hay que votar por el rechazo y advertirlo de una forma que llegue a cabeza y corazón de la gente, porque realmente muchos, desde esta misma sensibilidad que cuentas dentro de la población cristiana, hay una cierta sensibilidad y una noción de injusticia que es real, pero deja ese mensaje claro que no es la respuesta, y justamente ¿qué vamos? Me sumo de todo corazón, yo también estoy en eso con ustedes. ¿Qué vamos a hacer quienes fomentamos el rechazo para que Chile sea cada día mejor? Claro, mira, yo quiero hacer primero un llamado no solamente al pueblo cristiano evangélico, a todos los creyentes, a todas las personas que tienen temor de Dios o que tienen alguna tradición, incluso tradiciones patrias, porque las tradiciones patrias, como la celebración del 18 de septiembre, el Día de la Independencia, todas esas cosas,
también van a ir siendo borradas de nuestras tradiciones, todo eso. Por la gente vegetarianista, los ecologistas profundos, toda esa gente que no quiere que comamos carne, toda esa gente están en contra, la mayoría de los artífices del apruebo están en contra de Cristo, están en contra de la iglesia, están en contra de la palabra de Dios. Y yo quiero hacer un llamado a todas las personas creyentes y de buena fe con un texto bíblico que está en el profeta Amós, en el Antiguo Testamento, y dice, capítulo 3, versos del 3 al 5, dice, ¿andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? ¿Estarán dos juntos? O sea, una persona que es del apruebo con toda la carga marxista, anticristiana, revolucionaria, asesina, violadora de derechos humanos, porque los comunistas son los principales violadores de derechos humanos. El libro negro del comunismo habla de más de 100 millones de asesinatos por parte de los regímenes comunistas. China, Vietnam, la antigua Unión Soviética y los países satélites de la Unión Soviética, la invasión a Afganistán en los 80. Acá han habido violaciones de los derechos humanos, eso es verdad, pero también tenemos que cristianamente solucionarlo. Pero lo que yo voy, ¿estarán dos juntos? ¿Estará un cristiano con un abortista? ¿Estará un cristiano con una feminista que dice María aborta a Jesucristo? ¿Podrá estar un cristiano a favor de que se queme un templo evangélico o un templo católico? ¿Estará un cristiano a favor de la gente que quiere que homosexuales adoctrinen a los niños en los colegios desde los primeros años? ¿O que quieren adoptar a hijos? ¿O que quieren tener matrimonio? ¿O que quieren imponer una educación única, estándar y violentamente doctrinal en contra de nuestros principios? O sea, ¿puede un cristiano ir de la mano con esa persona, un creyente, una persona de buena fe? ¿Andarán dos de acuerdo? ¿Andarán dos juntos? ¿Y estarán de acuerdo? ¿Y no estarán de acuerdo? Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, eres temeroso de Dios, no puedes andar junto a las abortistas, a los terroristas, porque hay que decirlo claro, esto es terrorismo, a los revolucionarios, porque la palabra de Dios dice claramente que Dios no tolera las rebeliones. Jesucristo nunca se rebeló contra el poder político. Cuando Pilatos tenía el poder de soltarlo, Jesucristo le dijo, todo el poder a ti se te ha dado del cielo. Si mi padre quisiese liberarme, mandaría legiones de ángeles. Pero no. Y bien lo que dices tú, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ni Jesucristo ni los apóstoles nunca se rebelaron contra el poder político, a pesar de que vivían en una dictadura tremenda que era la del Imperio Romano. Es más, la epístola del apóstol Pablo a los romanos dicen que tenemos que orar por las autoridades para que Dios las ilumine y podamos vivir en paz. Una persona tiene que ser coherente. No puedes estar a favor de la vida, no puedes estar a favor de los niños, no puedes estar a favor de la libertad de credo y no puedes ser un creyente si estás de la mano con la gente que quiere destruir tu credo. ¿Vamos a amar a nuestros enemigos? Sí, claro, son nuestro campo misionero, sí, claro, pero no vamos a estar de acuerdo en que ellos destruyan lo que se ha construido. Y en cuanto a las mejoras sociales, se pueden hacer rechazando. Si tú rechazas, se pueden hacer mejoras sociales, incluso mucho mejores y más avanzadas que las del apruebo, porque el apruebo te va a ofrecer 1000 cosas, pero no va a ver cómo financiarlas. En cambio, si se rechaza y se hacen las cosas ordenadamente y empezamos a crecer, con ese crecimiento y con nuevas políticas que saquen la corrupción del Estado, no del Estado, del gobierno, que saquen la corrupción del gobierno y que se focalice el gasto en donde se tiene que focalizar de manera científica y no socialistoide, se pueden conseguir mejoras radicales en una década. En cambio, con un plebiscito, no sabemos si en una década vamos a tener siquiera libertad de poder estar tú y yo comunicándonos. Así que ese es el llamado a las personas de buena fe, a los creyentes, a las personas que temen de Dios, a las personas que aman su patria, a las personas que aman este país de Arica a Punta Arenas o de Bisbiri hasta la Antártica, desde la cordillera hasta Rapa Nui, a todas las personas, a los que respetamos al que se opone. Yo respeto al comunista, no lo voy a odiar, lo voy a respetar, pero no voy a estar de acuerdo con él y por eso también voy a votar rechazo. Porque él no solamente no está de acuerdo conmigo, sino que muchos de ellos me quieren destruir a mí como persona. Entonces hago un llamado profundo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No puedes, no puedes. El agua y el aceite no se juntan. Jesucristo no tiene comunión con Baal, Dios no tiene comunión con Belcebú. El bien y el mal no tienen comunión. No se puede, no se puede. Ese es el llamado. Por nuestro credo, por el credo de los otros, por las libertades, por la patria, por nuestros símbolos patrios, por poder cantar la canción nacional cuando estemos ganando o perdiendo un partido de fútbol, como fue la Copa América.
Es más, el himno chileno hace dos referencias a la palabra de Dios. Dice que es la copia feliz del Edén y dice que puso esa blanca montaña, que la puso por baluarte el Señor Jesús. ¿Hasta eso nos van a prohibir después porque hace alusión a la Biblia? Espero que no. Y yo hago el llamado y exhorto a todos los que estén viendo este video a que con mucha paz, primero con fe en el Señor y que oremos a Dios para que Dios haga el milagro, así como fue con la ley ESI, que Dios haga el milagro y que Él haga que gane el rechazo. Porque si nosotros vamos con nuestras fuerzas vamos a perder. Pero nosotros no confiamos en ejércitos, no confiamos en armas, confiamos en Dios, en el único Dios, en el Padre nuestro Señor Jesucristo. Y a Él pedimos que Él haga y gane el rechazo este día domingo. Ese es el llamado. No tenga miedo, vaya, tome su mascarilla, lleve su alcohol gel, lleve su lápiz, lleve su implemento, vaya, levántese, convenza al de al lado. Si conoce a algún cristiano que está dubitativo, plantéele, muéstrele este video. Que a la palabra de Dios, ante la palabra de Dios, no puedes estar con el apruebo, no puedes estar con ellos. Son tu prójimo y tienes que amarlos, sí, claro, pero ellos quieren tu destrucción y quieren la destrucción de lo que tú crees. No puedes estar con ellos, no hay comunión, no podemos tener comunión con ellos, pero sí les vamos a predicar y los vamos a amar, ¿sí? Y vamos a luchar por su salvación. Pero votemos rechazo. Vamos todos. Las encuestas dicen que si vamos todos a votar, el rechazo va a ganar. Pero yo quiero decir algo mucho más importante. Si oramos, si nos arrodillamos ante Dios y clamamos a Él en el nombre de Cristo, que Él haga que gane el rechazo, Él, Dios, y para la gloria de Él, va a hacer que gane el rechazo. Ese es el llamado que yo hago a todas las personas. Muchísimas gracias por tus palabras muy motivadoras, que así sea. Y bueno, yo cierro ya con mis palabras. La quema de iglesias en Santiago de Chile fue simbólico para la nación y para el mundo. Y es por primera vez que llegó a los medios masivos, porque viene pasando hace años en el silencio total y yo con mi pequeña voz algo he podido hacer, pero realmente no hay mal que por bien no venga y me alegro que se haya visto y espero que eso conmueva los corazones de los chilenos para que sepan qué es lo que le espera a la nación si vence la prueba. Vienen por todo. Vienen por nuestra herencia y vienen por nuestra descendencia. La lucha por la vida no es solo proteger al niño por nacer, es proteger al futuro de la nación, es proteger los valores de una nación. Y si ya no hay una noción clara de qué tiene valor, de qué no tiene valor, entonces hay un desequilibrio emocional, político y por supuesto económico. Los que dicen luchar por los trabajadores dejaron sin empleo a 500,000 personas desde que empezó el estallido social. Yo vi con mis ojos en Santiago de Chile negocios diciendo, por favor, ya no nos destruyan. Los apoyamos, no nos hagan daño. Soy jubilada, no tengo nada. Soy madre soltera, no tengo más que mi negocio. Entonces, realmente es terrorista lo que está pasando y no puede vencer el miedo, no puede vencer el terror, no puede vencer la destrucción y el odio. Chile ha sido, es y será un ejemplo para la región y para el mundo. Me parece que es el país número 15 en libertad económica en el mundo. O sea, Chile no fue un milagro, simplemente fueron buenas decisiones que se tomaron y yo quedé maravillada cuando fui en el 2011 y muy dolida cuando fui en el 2019. Yo quiero ir a un Chile libre, donde haya libertad de conciencia y eso depende de ustedes. Vayan a votar, que no vence el miedo, que vence el amor por la nación, el amor por la patria, el amor por lo que somos, por lo que hemos construido y por lo que seremos, que no venza la mentira. Toda esta campaña se respalda en mentira tras mentira y en ignorancia. Quienes quieren destruir la Constitución no saben de qué consiste. Y aquí, gracias por esos datos. Así que bueno, yo me debo ir porque ya mi garganta no puede más y ya terminó el tiempo. Si quieres tienes 1 minuto y si quieres decir algo más. Y te agradezco un montón por tu esfuerzo, por todo lo que has hecho hasta ahora y quiero que sepas que cuentas no solo con mi pluma, sino con mis oraciones y mi corazón entero porque amo lo que estás haciendo, amo Chile y quiero que sigan siendo el ejemplo que son para el mundo. ¡Mua! Muchas gracias, Mamela. No sabes lo agradecido que estoy del Señor que nos ha abierto esta puerta de ti, que te la jugaste también hace un año atrás en publicar lo que otros no querían publicar. Lo vi hoy en día, estaba buscando y vi que otros medios de comunicación acá en Chile copiaban y pegaban el texto que tú hiciste en base a la información de hace un año atrás. Me dio un poco de risa, pero dije, bueno, eso quiere decir que las ideas están trascendiendo.
Yo quiero primero honrar al Señor, quiero dar las gracias al Señor y quiero terminar con una pequeña oración chiquita, de 30 segundos. Dios Padre, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, yo clamo a ti, clamo Señor con temor y temblor. Te ruego Dios, Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú tomes parte en esto, Señor Dios, tú te hagas parte en esto, que tú hagas, Señor Dios, el milagro este domingo para que gane el rechazo. Pero también remece a tu pueblo, Señor Dios, para que tu pueblo vuelva a ti, para que tu pueblo vuelva a la Escritura, para que tu pueblo vuelva a hacer tu voluntad. Y también te pido por la nación, Señor Dios, que cada vez más personas, Señor, sean salvadas por ti. No importa su tendencia política, si son feministas o no, Señor Dios, tú los puedes salvar. Sálvalos, bendice a la nación. Y te pido que nos ilumines, Señor Dios, nos saques de la ignorancia. Y te ruego que hagas el milagro. Clamo a ti en el nombre de mi Señor Jesucristo, que nos des paz también. Mucha paz a todos, en lo espiritual, en lo mental, en lo personal y en lo social. Y te ruego de Dios, clamo a ti en el nombre de Jesucristo, que tú hagas el milagro este domingo y que gane el rechazo. Gracias, Padre Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por permitirme hacer esta oración. No, es un gusto. Así que mañana a votar por el futuro, por la nación. Por el rechazo. Hay que votar por el rechazo. Rechazo. Hay que rechazar, porque estamos en defensa de la familia, que es el núcleo de la sociedad. Si no nos permiten educar a nuestros hijos en libertad, no nos permiten nada. Los hijos no son del Estado, son de la familia. Basta de endiosar al Estado. Eso es lo que está pasando. La Constitución no es un repartidor de derechos, es una norma en la cual nos respaldamos. Así que no permitamos que perviertan las instituciones más, y a rechazar. Así sea. Hasta la próxima. Muchas gracias, Manuela. De nada. Chao, chao.